invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis, capítulo 15, 16, y nuestro tema de hoy: la desesperación es mala consejera. ¿Cómo es? La desesperación es mala consejera. Génesis, capítulo 16. ¿Cómo cuesta esperar en las cosas de Dios? Porque nosotros, por naturaleza, somos ansiosos y siempre queremos las cosas para ya, para ahora, aquí, en este momento. Nos cuesta esperar y eso hace que nosotros nos desesperemos. Nos cuesta esperar en el tiempo de Dios. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, queremos que se haga en mi tiempo y no en el tiempo de Dios. Y muchas veces trae desesperación a nuestra vida y hace que nosotros nos equivoquemos y hace que nosotros hagamos cosas que no convienen. Por eso la desesperación es una muy mala consejera en nuestra vida. El que está soltero está ansioso por casarse, comete errores, se equivoca, se casa con lo primero que cree que es lo mejor y después se arrepiente y después le trae problemas a su vida. Y después está ansioso por separarse. El que no tiene trabajo está ansioso y quiere trabajo, pero ya sale con su hoja de vida, va, golpea puertas, y cuando regresa a su casa y ninguna de esas puertas se abrieron, entonces llega desesperado. Entonces llega con la emoción al piso. Y entonces empieza a equivocarse y empieza a hacer cosas que no tiene que hacer. Nos cuesta esperar. El enfermo quiere ser sano ya. Y la mayoría de los seres humanos, lo que nosotros sufrimos es precisamente de esa ansiedad. El ser humano, por naturaleza, es ansioso. Quiere las cosas y las quiere ya. Le cuesta esperar en el tiempo de Dios. Y solo las cosas buenas de nuestra vida vienen cuando nosotros esperamos en la voluntad de nuestro Dios. Dios le prometió un hijo a Abraham. Miramos nosotros el domingo anterior. Y él le creyó. Ahí en el capítulo 15, miremos un ratito en Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dios le prometió un hijo a Abraham. ¿Y qué pasó? Abraham sí le creyó y eso fue contado por justicia. Pero el tiempo empezó a pasar. El tiempo seguía transcurriendo y no sucedía nada, y eso empezaba a tallar en la vida de Abraham y de su esposa. Y a veces nosotros recibimos promesas de parte de Dios y el tiempo empieza a pasar y no sucede nada, y también ese tiempo empieza a tallar en nuestras vidas. El tiempo puede sanar heridas, puede cerrar una herida, o el tiempo también la puede abrir más. Porque no es el tiempo en sí lo que hace las cosas, sino lo que yo hago en ese tiempo. A veces nosotros decimos hay que darle tiempo al tiempo, y el tiempo se encargará de sanar, pero no porque sea solo tiempo, porque el tiempo pasa y a veces no sucede nada. Es lo que yo hago durante ese tiempo lo que hace que sane una herida o que se abra más todavía. Porque no todas las heridas se cierran con el tiempo, no todas las heridas se cicatrizan con el tiempo. Hay unas que con el tiempo se dañan, hay otras que con el tiempo se empeoran. Por lo tanto, no es el tiempo lo que cambia nuestra vida, es lo que yo hago durante ese tiempo, es lo que en últimas marca la vida de una persona. En el capítulo 16, versículo 1, ¿qué dice? Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos,
y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Pero pasaba el tiempo, ¿y qué sucedía? Nada, ella seguía siendo estéril. Pasaba el tiempo, sucedía algo en la vida de ella, aparentemente nada, y a veces nosotros iguales pedimos cosas a Dios y estamos confiados en Él. Pasa el tiempo y no sucede absolutamente nada. No sucede nada en nuestras vidas. Cuando el tiempo pasa y vemos que no surge nada en nosotros, sí surge algo, y es que muchas veces suceden cosas en nuestras vidas que traen problemas. Cuando yo no sé esperar en el tiempo de Dios, el tiempo pasa y el tiempo pasa, y lo único que nosotros nos metemos muchas veces es en problemas. Porque si hay algo difícil para el hombre, es poder esperar. No nos gusta esperar, pero sí muchas veces nos gusta que nos esperen. No sé si a usted le ha pasado. Cuando usted tiene una cita con alguien y no llega y se demora 5 o 3 minutos, ¿cómo se siente usted? Se siente mal, desesperado, el mismo llama que vuelva a venir. Pero cuando es usted el que se demora la media hora o 1 hora, entonces hay un problema. Porque a nosotros sí nos gusta insistir, a nosotros sí nos gusta exigir que los demás cumplan, que los demás sean puntuales, que los demás lleguen a tiempo, pero nosotros muchas veces no lo hacemos así. Y lo que es más triste todavía, aquel que exige más puntualidad de los demás, muchas veces es el más incumplido. Es la persona en la que menos podemos confiar porque nunca llega. Pero a él o a ella sí le gusta exigir puntualidad. Los seres humanos sufrimos de ese mal, sufrimos de la ansiedad. Somos ansiosos, queremos ya, rápido, no se demore, vamos rápido. Y por eso siempre se vive mal, se vive enfermo. Si usted mira, el mundo cada vez vive más acelerado. Almorzamos de pie porque necesitamos salir corriendo. Desayunamos ya, acabamos de desayunar en la puerta. Vamos de afán, vivimos de ansiedad y por eso estresados, y por eso de mal genio, y por eso aburridos, y por eso nadie se lo aguanta, nadie se lo aguanta, y por eso ni siquiera uno mismo se aguanta, porque vive de la ansiedad, vive ansioso, todo quiere hacerlo ya, todo quiere respuestas de Dios, pero las quiere inmediatas, ya. Dios, me ayuda a hacer ese milagro o mañana me cambio de religión. Y lo retamos en eso, porque queremos las cosas ya. Señor, si no quieres que mañana venga vendiendo incienso y con una colita atrás, ayúdame. Porque vivimos de ansiedad, porque queremos las cosas ya. Y cuando nos metemos en problemas por no esperar el tiempo de Dios, es cuando empezamos a lamentarnos y a veces ya no hay nada que hacer. El tiempo pasaba y en el versículo 3 habían pasado ya 10 años. ¿Qué dice ahí? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de ¿cuánto? De 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Pasaron 10 años y todavía no miraba respuesta. Y eso es lo que empezó a causar en ella ansiedad. Se imagina ella y a Abraham cada mañana, cada mes. Me imagino que le preguntaba, pero ya. Y nada. Le preguntaba a Abraham, a su esposa, pero ahora sí ya nos funcionó. No, mi hijo, hay que seguirle. Y 10 años. Ya es el tiempo largo. 10 años, cada mañana, cada semana, cada mes, con la esperanza. En 10 años tal vez uno ya se olvida inclusive de lo que le estaba pidiendo. En 10 años ya ha perdido toda esperanza.
Y eso es lo que le pasaba a ellos. Dios le prometió un hijo y pasaban 10 años y no sucedía nada. Es en el tiempo de Dios. Pero vemos otros casos diferentes. Cuando igual le prometen un hijo y que ese hijo era Juan el Bautista, tan simplemente a los cuánto tiempo llegó. A los 9 meses ya estaba el hijo. Pero en este caso no fue así. En este caso pasaron 10 años y todavía no había respuesta, porque es en el tiempo de Dios. El problema de nosotros los cristianos es cuando nosotros le pedimos algo a Dios y miramos que no sucede nada, pero miramos a otros, tal vez miembros de la misma iglesia, que ellos pidieron y al tiempo cercano ya tuvieron respuesta. Y eso causa todavía más ansiedad en nosotros. Y en muchos hasta desánimo. Pero ¿cómo es posible? Mira el hermano. Y cuando Dios bendice a alguien que llega a la iglesia por primera vez y es nuevo, entonces empieza a causar también ansiedad en los hermanos y en algunos hasta envidia. Pero ¿cómo es posible que apenas llegó, conoció de Cristo ayer y hoy Dios ya le está haciendo un milagro? Y yo que llevo tantos años de cristiano, sigo orando. Porque es en el tiempo de Dios. Porque Él sabe cuándo nosotros necesitamos. Habían algunos siervos de Dios que el milagro se nos hacía de manera inmediata. Pero Abraham estaba orando por un hijo, le prometió un hijo, y habían pasado 10 años y no sucedía nada. ¿Qué le has pedido tú a Dios? No sé si ya se cumplió o todavía estamos esperando. Dios cumple sus promesas, pero en el tiempo de Él. ¿Cuántas de las cosas que nosotros pedimos a lo mejor no son para nuestro beneficio? Creemos que es para nuestro bien. Pero solo Dios sabe si en verdad son para nuestro bien. Hay cuántas personas que han pedido un hijo pero de manera ansiosa y lo han conseguido a través de métodos humanos, ya han tenido el hijo y después ese hijo se ha convertido en dolor de cabeza para ellos mismos. Conozco personas que no esperaron en el tiempo de Dios y hoy tienen hijos que los consiguieron bajo sus propios métodos. Y hoy en día un hijo sicario, un hijo en la droga, un hijo en la prostitución, causando dolor a sus padres. Pero porque no esperaron en el tiempo de Dios, sino que ellos se desesperaron y llegó la ansiedad. ¿Qué estás pidiendo tú? Si ya se cumplió, alabados al Señor, es porque Él así quería. De lo contrario, significa que todavía no es el tiempo. 10 años y era un siervo consagrado. 10 años y era un siervo que había dejado muchas cosas por Dios, pero todavía no tenía respuesta a ello. Y más cuando nosotros solo fijamos nuestros ojos en aquello que pedimos, se nos olvida de todo lo que hay a nuestro alrededor. Pueden haber bendiciones por otro lado, pero nosotros no las vemos, porque solo estamos fijos en eso que yo estoy pidiendo. Y no vemos las demás cosas. No vemos que ese hijo está siendo restaurado, que ese hermano está siendo restaurado, que unos familiares están siendo restaurados. Esas cosas no vemos porque estamos ansiosos por lo que yo he pedido. Y no veo las otras bendiciones que hay alrededor de mi vida. Porque solamente estoy fijo en eso que yo he pedido y que todavía no lo consigo. Cuando llega la ansiedad a nuestra vida, porque no sabemos esperar, suceden muchas cosas en nosotros que dañan nuestra vida. Primero, ¿qué es lo que sucede? Buscamos nuestra propia solución. En el versículo 2, la primera parte, ¿qué dice? Y dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová no me ha hecho, ¿qué dice? Estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Y entonces ella, Sarai, empezó a buscar la solución,
pero en sus propias fuerzas. Dios le dijo que le iba a dar un heredero, que le iba a dar un hijo a ella. Pero como pasaron 10 años, ¿cuál fue la solución de ella? Yo ya no soy estéril, no puedo tener hijos, el tiempo ha pasado. Dijo, aquí tengo una criada, ¿por qué no la tomas a ella para que a través de ella podamos tener nuestros hijos? Empezó a ayudarle a Dios. Y cosa grave cuando nosotros nos atrevemos a quererle ayudar a Dios. Sería como cuando usted va al médico, el cirujano, y tiene que hacerle una operación y usted empieza a decirle cómo hacérsela. ¿Será que usted y yo podemos ir al médico, al cirujano, y decirle cómo? Esté ahí. No, ábrame por aquí. No, sáqueme esto de acá porque no es lo que me está sobrando. Nosotros no le podemos decir al médico cómo nos va a operar, porque él es el que conoce y él es el que sabe. De pronto nosotros le decimos, sáqueme eso que hay que se ve feo. No, y ese es un riñón o algo, y aunque se vea feo no se lo puede quitar. Lo mismo pasa con Dios. Así como no le podemos decir al médico cómo ha de hacernos la operación, no podemos decirle a Dios cómo ha de hacernos el milagro, ni cuándo ha de hacerlo el milagro. Pero ella se desesperó, porque eran 10 años los que había tenido que esperar y no sucedía nada. Y una mujer que estaba ansiosa de tener un hijo, imagínense, cada mes estaba ella pendiente. Antes tal vez no había como hoy las pruebas, pero me imagino que si hubiera sido posible, estaría como hoy, ¿cierto? Cada mes haciéndose la prueba, a ver si ya quedó, a ver si ya quedó. Y cada mes le llegaba más decepción a su vida. Un año, bueno, 2 años, pero 10 años. 10 años haciendo la prueba, 10 años esperando respuesta, y nada. Llegó un día donde ella quiso tomar la decisión en sus manos. Y ese fue uno de los grandes errores de ella. ¿Qué cosas estás esperando tú? Lo peor que podemos hacer es tomar esa decisión en nuestras propias manos. Y decir, como Dios parece que ya no me está escuchando, entonces yo voy a hacerlo por este lado. Hemos querido montar un negocio y muchas veces no se nos dan los recursos, y tal vez Dios nos está protegiendo de algo, pero como no lo entendemos, entonces inmediatamente se nos ocurre cualquier cosa. Vamos al banco, en el banco no le quieren prestar, se le cierran todas las puertas. Le pide dinero a la abuelita rica, no le quiere dar. Parece que nada le funciona. Entonces sencillamente muchos dicen, vendamos la casa, invertimos y con eso después compramos otra. Después se queda sin esa casa y se queda sin nada. Porque no entendió lo que Dios le estaba tratando de decir. Que si no le permitió conseguir ese dinero, que si todas las puertas se cerraron, es porque Él de algo lo está protegiendo, o porque Él de otra manera le va a dar la provisión. Pero como yo tomo la decisión personal. Y hay muchos siendo cristianos que se han quedado en la calle. ¿Por qué no esperaron el tiempo de Dios? Pasaron 10 años. Ella se cansó de estar esperando, ella se cansó de estar cada mes, cada año, de estar probando. Y ella dijo, pues la solución está ahí. Aunque eso era permitido en ese entonces, pero no era la respuesta de Dios. Ella no estaba cometiendo un pecado. Eso era normal. En ese entonces se podía hacer, solamente que por ahí no venía la bendición. Se podía hacerlo, ella no cayó en pecado, pero no era lo que Dios les había prometido. A veces nosotros hacemos cosas que no son pecado, a veces nosotros hacemos cosas que no es que sean malos. El problema está en que por ahí no era la bendición, por ese lado no era la bendición. Y a veces nosotros decimos, Señor, pero es que yo nada malo hice. No, es que no hizo malo.
Lo malo está en que se metió por un lugar donde Dios le había dicho que no se meta. Ella podría decir, pero es que yo no hice nada malo, eso es permitido. Sí, eso era permitido, pero no era la promesa de Dios. Y lo que tú y yo a veces hacemos no es malo aparentemente, pero no es lo que Dios quiere que haga. Pero es que, Señor, yo oré antes de irme a meter en esa deuda. Sí, tú oraste, pero esa no era mi voluntad. Tú oraste para que se haga tu voluntad, mas no la mía. Y ella, el primer error, buscó su propia solución. Segundo, nos dejamos influenciar por los demás. En el mismo versículo 2, pero la última parte que dice: y atendió a Abraham al ruego de Sara. Y entonces a Abraham, que conocía de la promesa de Dios, entonces a Abraham, que le había creído a Dios, se dejó convencer. Se dejó influenciar por ella. Cuando él tenía que decir, yo le creo a mi Dios, Él me prometió y yo sé que Él me lo va a dar. Pero cuando él le dijo, mira, aquí está la sirvienta que está muy bonita, no es que esté del todo fea, él dijo, pues voy a hacer el esfuerzo. Ya porque te quiero voy a hacer un sacrificio. Y hay soluciones que nos encantan, pero que sabemos que no están dentro del plan de Dios. Ay, no era muy duro meterse con ella, ¿verdad? Él hubiera dicho, si se utilizara en ese entonces los términos de hoy, él hubiera dicho, ¿quién mandó polvo? Pero eso lo estaba metiendo en problemas con Dios. Cuando yo me desespero, cuando la ansiedad llega a nuestra vida, entonces primero, ¿qué sucede? Buscamos solución en nuestras propias manos. Segundo, nos dejamos influenciar por los demás. Y cuando me dejo influenciar por los demás, pierdo la capacidad de analizar las cosas. No veo la solución, así la tenga, al frente de mis ojos. Cuando una persona se deja llevar por la desesperación, aunque tenga la solución ahí al frente, no la puede ver. Se vuelve ciego. Se nubla su entendimiento. Y entonces simplemente se deja llevar por los demás. Y se vuelve vulnerable ante el ataque del enemigo. Una persona desesperada se vuelve vulnerable ante el ataque de Satanás. Porque no se cuida. Abre puertas. Muchos cristianos hoy están allá en el mundo porque se dejaron llevar por la desesperación. La desesperación, por lo tanto, que dijimos, es muy mala consejera. La desesperación nos lleva a hacer cosas que no son buenas. No importa cuánto se tarde la bendición, siempre tenemos que confiar en Jesús. Siempre tenemos que confiar en nuestro Dios, porque Él sabe cuándo. Ella se desesperó y buscó una solución. Y él se dejó influenciar. Ese hombre de fe, ese hombre que le creyó. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo es posible si él es un cristiano de hace muchos años? Pero ¿cómo es posible si él es pastor, ella es pastora? Pero la desesperación hace que otros puedan influenciar en su vida. Y que termine haciendo cosas que usted no quiere, sino el otro. ¿Qué cosas hemos hecho nosotros? Que nosotros no queríamos hacerlas, pero que en un momento de desesperación nos dejamos convencer. Llega alguien y le dice, le tengo la solución. Mire, invierta un dinerito en esto y eso se lo van a multiplicar. Y además de uno que lo convenció. Y hoy, sin carro, sin nada. Pero la ansiedad, pero la desesperación hizo que lo convenciera. Es más,
Cuando está desesperado, no puede ver ni la solución que está al frente, ni el problema en el que se va a meter. No ve el abismo a donde va a caer. Solo ve supuestas soluciones. Aquí hay una supuesta solución. Hay algunos que miran que han quedado otros en la calle, pero se nubla tanto que dicen, no, pero de pronto a mí no me va a tan mal. Bueno, pero a ellos les fue mal, pero yo estoy con Dios. El hecho de estar con Dios no significa que Dios nos guarda cuando nosotros hacemos cosas que no tenemos que hacer, llevados por la desesperación. No tomes decisiones cuando estás desesperado. No tomes decisiones cuando estás desesperada, porque eso puede hacernos cometer errores. El dolor en nuestra alma por lo que nos pueda estar pasando muchas veces nos nubla de tal manera que hacemos cosas que no tendríamos que hacer y que después simplemente nos lamentamos. Hay consecuencias en nuestra vida que no marcas tanto, pero hay consecuencias que sí dejan marcas muy profundas. ¿Para qué correr ese riesgo entonces? Primero, ¿qué hacemos cuando estamos desesperados? Buscamos nuestra propia solución. Segundo, nos dejamos influenciar por los demás. Tercero, actuamos de manera apresurada y perdemos la noción del tiempo. En el versículo 3, ¿qué dice? Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó? Y la dio por mujer a Abraham, su marido. Estaba tan desesperada que ella misma llegó y se la llevó a él. Y hacemos cosas de manera apresurada. La desesperación nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Y cuando ya ha pasado, entonces es como que volvemos en sí. Y entonces decimos, pero es que no fue que no supe qué me pasó. Usted se puede llevar a la desesperación. A veces ha pasado eso, no sé si a usted le ha pasado. Toma decisiones que saben que no son buenas y después es que como que puede y piensa, pero ¿qué fue que hice? Pero es que yo no sé qué me pasó. Es que yo no supe a qué horas fue que dije sí. O a qué horas fue que dije no, dependiendo de lo que haya hecho. Tomó una decisión apresurada. La ansiedad nos lleva a eso. La ansiedad nos lleva a vivir en un mundo rápido. Y eso acaba a las personas. Esa ansiedad deteriora a las personas. Cada vez va en retroceso. La vida con doble revolución. Y eso desgasta. Pero hay personas cansadas, agotadas, personas desanimadas. Cristianos desanimados. Estoy desanimado, no sé qué hacer. Personas allá afuera desanimados, en lo que sea. Una persona que se deja llevar por la ansiedad no solamente en la vida espiritual vive desanimado, en lo que sea. Emprende un negocio y ¿qué dice que está? Desanimado. Está estudiando, desanimado. Se casa, desanimado. Se hace cristiano, desanimado. Y su vida entera es un desánimo. Porque simplemente hace las cosas, pero de manera apresurada. Cuarto punto, las cosas no nos salen bien, las cosas salen mal. En el versículo 4, ¿qué dice? Y él se llevó a Agar, o sea, se acostó, durmió con él, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, ¿qué dice? Miraba con desprecio a su señora. Ella le entregó a su sierva, pero cuando ella ya miró que estaba en embarazo, empezó a ¿qué? A mirar con desprecio a su señora. Empezó a hacerle la vida imposible a Sarai. Cuando ella pensaba que esa era la solución, se metió en un problema. Ahora lo que hizo fue meter la enemiga a la casa. Y ahora Agar se le convirtió en
Cuando ella pensaba que era para solucionar un problema, ella anhelaba un hijo y con eso esperaba tener un hijo para ser feliz. Pero, ¿fue feliz? No. Dice que ahora su sierva empezó a amargarle la vida a ella. Quiere decir que si en ese hogar antes había felicidad, ahora infelicidad. Y miren que Dios le estaba prometiendo un hijo a esa familia para que viviera como feliz. El hijo que le daría a Abraham y a su esposa Sarai era para que fueran felices. Pero ella buscó la solución por otro lado. Y en últimas, él tuvo un hijo. Pero no para felicidad. No para lo que Dios le había prometido. En este caso es un hijo, tal vez para ti es un negocio o lo que quieras. Se supone que ese negocio que voy a hacer es para felicidad mía y de mi familia. Pero cuando no está en los planes de Dios, se convierte en algo de maldición. Y entonces uno dice, pero ¿cómo así? Si yo esa inversión la hice era para unir a mi familia y ahora por esa inversión la familia se dividió. La familia se desintegró. Porque no hicimos el negocio en el tiempo de Dios, sino en mi tiempo. Aquí hubo un hijo. Y a lo mejor Sarai pudo haber dicho, y esperé 10 años. ¿Le hubiera hecho esto antes? ¿Sí o no? Cuando ella miró que sí le funcionaba, que su sirvienta sí estaba cada día, cada mes más gordita, y mirando que sí quedó en embarazo, y que su esposo sí tuvo un hijo, a lo mejor ella al comienzo dijo, y yo esperando en Dios 10 años. Hace tiempo le hubiera dado a mi sirvienta, y ya hubiera tenido ese hijo. Pero eso es lo que ella creía. Pero lo que ella no sabía es lo que ese regalo se le iba a convertir. Se le iba a convertir en un problema. ¿Qué estás esperando tú que le has pedido a Dios? Si no te lo ha dado es porque todavía no es el tiempo. Y te quedan dos opciones. O seguimos esperando en el Señor o buscamos nuestra propia solución. Solo nos quedan esas dos alternativas, no nos queda más. O seguimos esperando en el tiempo de Dios o buscamos en nuestras propias fuerzas una solución. Sarai buscó en sus fuerzas, pero hasta aquí lo único que consiguió que fue problemas. Las cosas no salieron bien. Y allá afuera hay un refrán que dice, del afán no queda sino el cansancio. Y es muy verdadero. Del afán no queda sino el cansancio. Y no solucionamos absolutamente nada. Quinto punto, causamos daño a las demás personas. En el versículo 6, ¿qué dice? Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai, ¿qué dice? La afligía, ¿qué pasó? Ella huyó de su presencia. Entonces Sarai, ¿qué empezó a hacer? A maltratar a su sirvienta. De tal manera que hizo que ella tuviera que huir al desierto. Usted ya encontrará la historia. Recuerde que acá solo predicamos algunos momentos. Ella tuvo que huir al desierto, a exponer su vida, a exponer la vida de ese hijo. Causó daño también a aquella sierva. Porque en última la culpa no era de esa sierva, ella no fue la que se le fue a ofrecer a Abraham. Fue ella, Sarai, la que la llevó. Solamente que a ella después se le subió la chicha a la cabeza y entonces también empezó a maltratar a Sarai. Y Sarai también empezó a hacer lo mismo, y como ella era la dueña de casa, era la señora de casa, lógicamente la que tuvo que salir con la otra. Y entonces esa mala decisión lo que llevó que fue problemas a la vida de esa otra persona. Abraham tenía antes hijos, era una persona de edad, por lo tanto
con relación a ese hijo, ¿qué sentía? Amor. Se sentía feliz. Y ahora al saber que tuvo que irse al desierto y que tal vez se iba a morir, ¿cómo se sentía? Mal. Entonces mire que causó daño a aquella mujer, causó daño a su propio esposo, porque ahora él ya no estaba feliz. En el momento en que esta sirvienta quedó en embarazo, él estaba muy feliz, pero en el momento en que perdió todo, ya no era feliz. Entonces mire que en lugar de llevar la decisión de Sarai felicidad a su esposo, porque ella lo hacía por amor, ella no lo hizo por maldad. Sarai lo hizo porque amaba a su esposo y quería verlo como feliz. Solo que ella no supo que eso no lo iba a dar felicidad. A veces hay personas que influyen en nuestra vida por amor y traen daño a nuestra vida. Por amor. Mire que Pedro, por amor, ¿qué le decía a Jesús? ¿Cómo vas a ir a morir a la cruz? Que Dios no lo permita. Y era por amor. Pero ¿eso qué causaría? Daño a nosotros. Por amor. Hay muchas personas que por amor pueden hacer que nosotros cometamos errores. Hay mamitas que por amor, está lloviznando y el niño tiene que irse al colegio y ¿qué le dicen? No vaya, ¿cómo se va a ir a mojar? Pobrecito. Lo hace por amor, pero el daño se lo hace. Y lo hace por amor. Venimos al culto y está lloviendo y por amor, ¿qué nos dice la persona que está durmiendo a nuestro lado? No, ¿cómo va a ir? Mire que está haciendo frío. Y preciso ese día amanece más cariñoso. ¿Cómo va a ir? Sí, en todo el mes no lo había tocado, pero ese día me dan por tocar. Como 3 meses que no sabía que usted dormía allá al lado. Pero ese día sí, amanece cariñosa. ¿Cierto? ¿Y cómo vas a ir? No vayas, que mira que ya se me estaban calentando las rodillas. Por amor. ¿Cuántas veces nosotros mismos influenciamos en otras personas y les hacemos cometer errores por amor? Porque a mí me parece, porque yo creo. Y por amor causamos daño. Y por amor nos causan daño. Por amor, Sarai le estaba causando daño a su esposo. Y le estaba causando daño a esa mujer. Y le estaba causando daño a ese niño. Miren cuántas tragedias. Solamente por una mala decisión llevada por la desesperación. 3 personas, y contándose ella que al ver sufrir a su esposo tampoco estaba feliz, quiere decir que toda esa familia ahora vivía infeliz. Simplemente por tomar una decisión cuando estaba desesperada. La desesperación es mala consejera. Tomar decisiones cuando estamos desesperados nos lleva a cometer errores que muchas veces cuestan mucho. Hay errores que a lo mejor no dejan muchas consecuencias, pero hay otros errores que cuestan mucho. O cuestan mucho dinero, o cuestan hogares, vidas de muchas personas. Sarai se desesperó, Abraham se dejó influenciar. Pero hay otros siervos en la palabra de Dios que tuvieron más problemas tal vez que estos dos y no se dejaron desesperar, a pesar de las circunstancias en las que también estaban viviendo. Este era el caso de Miquea. Estaba en problemas, estaba en dificultades, ya no sabía qué hacer, las soluciones no las tenía. Miremos rápidamente solamente ahí en Miquea. Adelantémonos. De los últimos libros antes de llegar a Mateo. Miqueas, capítulo 7, del 1 al 6. ¿Sí lo tenemos? Dice: ay de mí, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia, y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos.
faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano, para completar la maldad con sus manos. El príncipe demanda, y el juez juzga por su recompensa, y el grande habla el antojo de su alma, y lo confirma. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, no confíes en príncipe del que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre que vive son los de su casa. Estaba viviendo una situación totalmente difícil. Ya dice, no confíes en el que está a tu lado, no confíes en el que duerme contigo. Los enemigos están en tu propia casa. Los hijos están contra los padres. Estaba viviendo en un caos. Era difícil lo que estaba pasando en la vida de él como dirigente en ese momento. Pero él hizo algo y se acordó de algo. Y entonces ahí en el versículo 7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación. ¿Qué dice ahí? El Dios mío me oirá. Pero él, a pesar de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba pasando, él simplemente dijo algo. Yo solo voy a, ¿qué dice ahí? Esperar en Dios. Él dice, lo que está viviendo el mundo, lo que está pasando en las familias, lo que está sucediendo es terrible. Pero yo, dice él, lo único que puedo hacer es que esperar en Dios. Pero lo único que yo voy a hacer es confiar en Dios. Porque esa es la única solución, porque eso es lo único que nosotros podemos hacer. Él tenía problemas, él tenía dificultades, solo que no se dejó llevar por la desesperación. Él dijo, no importa lo que esté pasando, esto está tan difícil que ya nadie puede confiar en nadie. No confíes con el que está a tu lado, no confíes con el que duerme a tu lado, cuídate de con quién hablas, porque el enemigo, dice, está en tu propia casa. Era algo difícil lo que estaba pasando, pero él se acordó de un recurso muy importante, y es la oración. Este es el recurso más importante que tenemos nosotros los que creemos en Cristo. Y él dijo, lo único que yo puedo hacer es orar. Y él dijo al final de su oración, porque yo lo único que puedo hacer es esperar en Dios. No puedo hacer otra cosa. Muchas veces nosotros nos equivocamos y hemos perdido muchas oportunidades de triunfar en la vida porque nos hemos dejado llevar por la desesperación. Hemos dañado nuestra vida, hemos dañado la vida de otros porque nos hemos dejado llevar por la desesperación. Como seres humanos, somos impacientes. Siempre queremos respuestas rápidas. Nos angustiamos, nos desesperamos, nos deprimimos. Y así se habla muchas veces cristianos. La única solución a la desesperación es la paciencia. Solamente con paciencia podemos ganarle a la desesperación. Salmo 40, versículo 1 y 2. Uno y 2. ¿Qué dice ahí? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar ¿de dónde? ¿Del pozo de qué? De la desesperación del lodo cenagoso. Amén. Y esperé en Jehová pacientemente y él, que dice, me sacó del pozo ¿de dónde? De la desesperación, porque había momentos donde David también caía en la desesperación. Había momentos donde también David se desesperaba, las cosas no le salían como él esperaba y él se desesperaba, pero él, que dice, pacientemente yo esperé en Dios y él me sacó del pozo de la desesperación, porque la desesperación es como un pozo muy grande
donde caemos y muchas veces no salimos, donde caemos y nos cuesta salir. La desesperación es como un hueco, donde el que cae en él muchas veces no sale. Y por eso David dice: yo caí en el pozo de la desesperación, pero yo confié en Jehová, y yo tuve paciencia, porque para salir de un hueco de esos se necesita tener paciencia. Sin paciencia no logramos nada. Lo único que podemos nosotros, con lo único que podemos derrotar a la impaciencia, con lo único que podemos derrotar la desesperación, es con paciencia y confianza en nuestro Dios. Lo más importante entonces, cuando estamos pasando problemas y dificultades, ¿qué es? Confiar en Dios y esperar que Él nos saque de ese pozo de la desesperación. Confiar, tener confianza y seguir con, ¿qué dice ahí? Paciencia, el tiempo de nuestro Dios. Se necesitan dos cosas entonces para salir de la desesperación, del pozo de la desesperación. ¿Cuáles eran? Paciencia y confianza en Dios, y Él nos saca de esa desesperación. Amén. Amén. La gloria del Padre.